Muy bien. Llegado el momento, queremos empezar este culto en el nombre del Señor. Les saludo. Mi nombre es Javier Gallegos Labra, pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Coyipulli y también de Buchén. Y les saludo en esta hora en el nombre del Señor. Y esperamos en este tiempo, cuando estamos llevando este culto a través de la señal de Facebook, desde mi hogar, que seamos de tanta bendición para cada uno de ustedes. Ruego que usted pueda compartir con sus contactos para que esta bendición llegue a muchos más en estos momentos. Yo quiero dar una oportunidad a mi esposa para que ella pueda orar al Señor, pero antes de orar, ella pueda saludarles a todos ustedes. Mariela. Querido hermano, a esta hora, cuando ya queremos comenzar esta reunión, primeramente les saludamos en el nombre del Señor. Deseamos que este momento sea un momento lindo de compartir. Ustedes en sus hogares puedan cantar también junto a nosotros y nosotros desde acá, y que realmente el nombre del Señor sea exaltado a través de todo lo que se haga. Amén. Deseo bendiciones para cada uno de ustedes allí en sus hogares, en diferentes lugares que nos están viendo, que se están conectando y se están uniendo también a entregar este culto al Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, vamos a orar y mi esposa nos dirige en un tiempo de oración, de invocación por este culto. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta hora porque usted ha sido bueno, gracias por su misericordia, Amén. Gracias Dios por su amor, gracias por su compañía, porque Amén. a diario, Señor, usted está con nosotros y no solamente está, sino que se preocupa de todo, de nosotros, Señor, de cada detalle de nuestra vida, usted tiene el control y el dominio. Amén. Oramos en esta hora, Señor, pidiendo su dirección, porque sabemos que nada podemos hacer si usted no estuviera, o nada tendría sentido, Señor, si usted no existiera. Pero gracias porque está con nosotros en esta hora, también está con cada uno de mis hermanos allí en sus hogares, Señor. Sabemos que también está con mis hermanos que están tristes en esta hora, Señor, que usted también les consolará a cada uno, Señor. Queremos, Dios, que usted bendiga a las familias, Señor, en los hogares, en diferentes lugares donde nos están escuchando en esta hora. Es, Señor. Señor, queremos en esta hora agradecerle a usted porque sabemos que usted es la única persona que puede estar a la vez en diferentes lugares. Muchas gracias le damos, Dios. Queremos en esta hora entregar todo esto en sus manos desde el principio al final, Señor. Amén. Que toda la honra, la gloria, la alabanza sea para usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues, en este tiempo nos ha tocado estar en nuestras casas. Y desde nuestras casas nos ha correspondido hacer iglesia, y no solo hacer iglesia, sino ser iglesia. Y es así como en el día de hoy, si en tiempos normales estaríamos en nuestro templo, en nuestra casa de oración, a esta misma hora dando inicio a nuestro culto. Pero producto de todo lo que estamos viviendo, nos corresponde hacerlo desde nuestro hogar. Dios así lo ha querido. Alabamos a Dios por eso. Exaltamos a Dios por eso. Bendecimos el nombre del Señor por eso. La iglesia no está en silencio. La iglesia no está encerrada. La iglesia está más libre que nunca. La iglesia proclama. Y gracias a Dios por los medios tecnológicos. Gracias porque hoy día, a través de Facebook, podemos llegar hasta usted. Y en un rato más, en diferido, estaremos llegando a través de nuestro canal de YouTube. Así que, estimados hermanos, estimados amigos, sean todos bienvenidos a este tiempo en que estaremos cantando, estaremos orando y estaremos también reflexionando en la potente y bendita palabra del Señor. Yo quiero pedirles algo. Si usted tiene una necesidad de oración o tuviera un testimonio, alguna gratitud y quisiera que nosotros desde acá podamos hacer la mención y podamos presentársela al Señor, mi esposa está con un lápiz y con un papel para anotar todas las necesidades de ustedes y de esa manera poder estar orando al Señor. Así que desde ya agradecemos a todos los que nos están siguiendo y no olvide compartir para que sus contactos también sean bendecidos.
Vamos a cantar el primer himno. Y este primer himno, su título es una pregunta. Está en el número 341 de nuestros himnarios. Y la pregunta de este himno es, ¿con qué pagaremos? Amor tan inmenso, amor tan grande que Cristo derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Yo quiero invitarle a que cantemos este himno con todas las fuerzas de nuestro corazón. ¿Qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ella, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amén. La última estrofa de este himno decía: no puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte. En verdad, no hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos dar en pago a nuestro Dios. Nada. Él lo hizo todo. Y lo hizo por amor. Es verdad que a mí y a usted no le cuesta nada ser salvo, pero sí tuvo un alto precio. Un alto precio. Y ese alto precio fue la vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un alto precio. La humillación de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo último, al punto que aceptó morir en una cruz. Así, de esa manera, tomando el castigo que yo y usted merecíamos, Jesús lo cargó por nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a leer una lectura bíblica. Mi esposa nos va a ayudar con una lectura bíblica. Si usted tiene su Biblia a mano, esta está en Segunda de Pedro, en el capítulo número 1, versículos 19 al 21. Repito la cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Escuchemos la palabra del Señor. En nombre del Señor, dice así:
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Atendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hermosa palabra que nos habla de la autenticidad de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y el verso 19 dice que tenemos la palabra profética más segura, Amén. la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura, amigos y hermanos? Es la bendita palabra del Señor. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. Así que no hay lugar a dudas. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no miente. Y todo lo que estamos viviendo en estos tiempos, todo lo que es esta pandemia, el COVID-19, está escrito en esta palabra que no miente. Está escrito en esta palabra que es segura. Por cierto, no dice la palabra y ni menciona el COVID-19, pero sí dice que en los últimos tiempos habrán pestes, habrá calamidad, habrá hambre, habrá guerras, habrá terremotos, habrán rumores de guerras, habrán pestilencias. Todo eso lo dice esta profecía máxima, que es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Ha estado atento usted a la palabra profética de Dios? ¿De verdad, hermano, hermana, amigo, ha considerado la Biblia la palabra de Dios? Yo sé que la Biblia no es un libro desconocido. La Biblia es un libro conocido, en su casa está, y si no está la Biblia, al menos hay un Nuevo Testamento. Entonces usted tiene la Biblia, pero no sirve de nada la Biblia si usted no la abre y la lee y la medita y la escudriña y decide creerle a Dios, al autor. El que escribe la Biblia es Dios. Así que creámosle a Dios y a su palabra. Amén. Vuelvo a reiterar, si alguien de ustedes tiene alguna necesidad de oración, vamos a estar orando. Vamos a estar orando hoy día también por uno de nuestros hermanos, nuestro hermano David Vilugrón, un amado hermano nuestro que también en estos momentos está triste por la partida de uno de sus hermanos de sangre. Y vamos a orar para que Dios le consuele a él. Vamos a orar por otros hermanos y hermanas que han estado enfermos. Nuestra hermana Miriam Ramírez, igualmente la vamos a tener presente en nuestras oraciones. Nuestra hermana Miriam Apablaza. Vamos a estar orando también por nuestra hermana Eliana Valdebenito, nuestra hermana Emilia Valdebenito, nuestra hermana Angelina, nuestra hermana Sarita, nuestra hermana Estercita, nuestra hermana Ida, en fin, son muchas las hermanas que son mayores, algunas de ellas están solitas y vamos a tenerlas presentes en este culto al Señor y vamos a presentárselas al Señor para que Dios las guarde y las cuide. Vamos a cantar otro himno. Y este himno está en el número 79 de nuestros himnarios y habla de la gloriosa venida de Jesucristo. Estimados, yo creo que Cristo viene pronto
y viene más pronto de lo que usted y yo nos podemos imaginar. La venida de Cristo está a las puertas. Lo que estamos viviendo hoy son señales de que Cristo viene pronto. Y este himno dice, Cristo ya viene, fieles cristianos. Ved al esposo nuestro Señor. Y su estribillo dice, Cristo ya viene, pronto sí viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. 79 de nuestros himnarios lo vamos a cantar a esta hora. Cristo ya viene, fieles cristianos, ved al esposo, nuestro Señor. Llenaste en él las lámparas siempre a su encuentro y con amor. Cristo ya viene, pronto sí viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya las señales cúmplese todas, ya la higuera quiere brotar. Fieles venid, el Salvador llama, nadie en sus bodas debe faltar. Cristo ya viene, pronto sí viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Ya es muy corta esta espera y el esposo ha de venir. Pensado almas en recibirle, porque sin él te espera sufrir. Cristo ya viene, pronto sí viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Pronto acude, alma acepta este convite de tu Señor. Él te dará su gozo y gloria. Ven y recibe hoy su amor. Cristo ya viene, pronto sí viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Hermosos himnos que podemos cantar a esta hora, y este himno es particularmente que nos habla que Cristo ya viene, pronto si viene, sin tardanza aparecerá. Con él iremos, aleluya, a la mansión que él nos dará. Amén. Estimados hermanos, siempre los primeros domingos de cada mes en nuestra iglesia habitualmente
estamos recepcionando las primicias. Las primicias son alimentos que recibimos para ayudar a hermanos y también personas de nuestra ciudad que están pasando por horas difíciles. Hay muchas personas que están viviendo necesidad en este tiempo de pandemia. Y por eso es que los primeros domingos de cada mes, y particularmente hoy, recepcionamos las primicias que le llamamos nosotros. Otros le llaman la misericordia, otros le llaman el kilo de amor. Y la idea es que usted, hermano y hermana, y también usted, amigo, si quiere bendecir a otra familia con alimentos, usted lo pueda hacer. Y quiero decir también que los primeros domingos del mes también se reciben las ofrendas, los diezmos y las promesas de fe. Las ofrendas, los diezmos y las promesas de fe. Y en pantalla va a aparecer un comentario fijo que usted lo puede ver y usted puede anotar esa dirección. Esos datos son datos de transferencia de nuestra tesorería de iglesia. Si usted en este minuto quisiera hacer una transferencia electrónica a la tesorería de nuestra iglesia, en pantalla están los datos para transferencia, para que usted en estos momentos pueda tomarse un minuto y pueda hacer una transferencia con sus ofrendas, con sus diezmos y también con las promesas de fe. Ahora, si usted no alcanza a hacer la transferencia ahora, yo le ruego que saque un pantallazo y de esa manera usted pueda guardar este comentario fijo y entonces usted pueda de esa manera hacer la transferencia una vez que este culto haya terminado. Si usted no ha podido hacer la transferencia o no lo puede hacer porque no tiene los medios para hacerlo, quiero informar a los hermanos y hermanas y también a los amigos, particularmente aquí en Coyipulli, que mañana después de almuerzo, nuestro hermano diácono Magdiel Maldonado, todos lo ubicamos acá en la iglesia, nuestro hermano Magdiel va a salir por las casas para retirar particularmente la misericordia, ¿ya? Particularmente la misericordia, aquel kilo de amor que usted tiene. Pero si usted tiene el diezmo, si usted tiene su ofrenda o su promesa de fe, igualmente usted se la puede entregar a nuestro hermano Magdiel. Mañana él estará saliendo en su vehículo para pasar por las casas, pero usted debe comunicar que usted le está esperando. Por lo tanto, a través de nuestro WhatsApp, hermano, a través del WhatsApp de nuestra iglesia, a 5 Yipulli, usted infórmenos y diga, yo necesito que el hermano Magdiel mañana pase por mi casa. Entonces el hermano Magdiel no va a pasar por otra casa, sino va a pasar por la suya. Así que téngalo presente. Entiendo que los datos de transferencia ya se presentaron. Usted, vuelvo a decirle, puede hacer una transferencia en este momento. Me refiero a los diezmos, a las promesas de fe y también puede hacer transferencia por ofrendas. La iglesia se sostiene de esta manera. Muchas personas lamentablemente no puedan a lo mejor parecerles agradable todo esto, pero la iglesia se sostiene de esta manera y los hermanos entregan su ofrenda, los hermanos entregan sus diezmos, los hermanos entregan sus promesas de fe, su misericordia, para que de esa manera la iglesia pueda sostenerse. Hay mucho que hacer en la iglesia, hay que ayudar a hermanos y hermanas. Recuerdo también a la iglesia que la ofrenda que estamos recibiendo es para ayudar también
a una hermana que fue víctima de un robo en su domicilio y queremos también ayudarla a ella. Así que, hermano, si usted puede hacer ahora esa transferencia, lo puede hacer, y si no, mañana con el hermano Magdiel, pero tiene que avisar al grupo de WhatsApp para que sepamos por cuántas casas nuestro hermano debe pasar el día de mañana. Quiero dar otros avisos importantes, decirles que el día lunes, martes y miércoles tenemos culto a través de la aplicación vía Zoom, eso es a las 20 horas. El día jueves a las 20 horas tenemos culto a través de Facebook y del canal de YouTube. El día viernes es un día relativamente libre. El día sábado es un día de oración y ayuno desde el viernes por la tarde hasta el sábado a las 3 de la tarde. Tenemos un tiempo a nivel nacional en nuestro país de oración y ayuno. Me refiero a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, orando particularmente y ayunando por todo lo que estamos viviendo en Chile y en el mundo. Eso es el sábado, hay oración y ayuno. Y a las 6 de la tarde, los jóvenes vía Zoom también tienen su culto. Y el domingo tenemos algo muy especial. El domingo es el Día de la Madre y yo quiero aprovechar este momento para decirle a todos los niños, a los jóvenes, a los que quieran saludar a su mamá, que nos hagan llegar un video o un saludo o una canción, no muy larga, no más de 2 minutos, para poder presentarla en el programa del domingo próximo a las 11:30 de la mañana. Ya estamos pensando en preparar un programa especial para el Día de la Madre. También puede enviar fotos de su mamá y con mucho gusto ese domingo próximo estaremos celebrando a todas las mamás, estaremos agradeciendo a Dios por las mamás. Así que todos los niños, los jóvenes, los que quieran saludar a sus mamis, pues háganos llegar un video. Ya adelante nos llegaron videos, ya tenemos saludos, así que ojalá lleguen muchos más para poder... Hasta el viernes hay plazo, me dice acá Leslita, hasta el viernes hay plazo, porque el sábado hay que preparar todo el programa. Así que si usted manda el sábado, no va a salir. Hasta el viernes es el plazo. Muy bien, cerramos este momento de ofrendas, este momento de avisos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios bendiga a cada persona que nos está viendo. Hay más de 40 personas en estos momentos que están viendo esta transmisión en vivo de este culto. Y lo único que deseamos es que Dios, a través de este tiempo, sea bendiciendo sus vidas. No olvide compartir, pinche compartir, para que de esa manera entonces podamos llegar a muchos más con el mensaje del Señor. Vamos a tener ahora un tiempo de oración. Mi esposa, ella ha apuntado algunas peticiones y vamos a orar al Señor para que Dios, en su gran misericordia, pueda obrar conforme a su voluntad. Muy bien, vamos a orar. Hermano, usted apoye en su casa este clamor en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta hora, Dios, nuevamente vamos ante su presencia, agradecido por contar con usted, por tenerlo. Amén. Gracias porque podemos ir con nuestras alegrías a usted cuando estamos alegres, pero también con nuestras necesidades. Amén. Señor, sabiendo de que usted nos escucha, que usted está con nosotros. Así es, Señor. Y que usted siempre desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Y en esta hora, Señor, sabemos que hay necesitados dentro de tu pueblo. Señor. Señor, queremos agradecerle en primer lugar por todas aquellas personas, hermanos que nos están viendo a través de este medio de diferentes lugares. Señor. Sabemos que, Señor, desde Puerto Rico, Señor, también nos están viendo, Señor, y damos gracias por cada uno de ellos.
Señor amado, que tu Amén. palabra, Señor, como ha sido nuestra oración, que tu Aleluya, palabra, sí, Señor, Señor. pueda ir allá donde hay necesidad. Usted conoce, Amén. Señor Jesús, y queremos, Dios, que tu palabra sea de bendición para aquellas personas que lo necesiten. Amén, sí, Padre Santo, Señor. bendiga a cada uno de mis hermanos que está viéndonos, Señor, de diferentes lugares, Dios eterno. Amén. Pedimos que usted les bendiga a ellos y bendiga a cada una de sus familias. Amén, Señor, sí, también en esta Señor. hora queremos orar por las necesidades que tenemos, Señor. Nuestra hermana Anita, Señor, Vázquez nos pide por su hijo que ha sido, Amén. Señor, trasladado por su trabajo allí a la ciudad de Victoria. Queremos, Oh, Señor, sí, que usted le Señor. guarde, que usted le proteja. Amén. Sabemos, Señor, que ese lugar, Señor, es un lugar donde ha sido, Señor, ha entrado en cuarentena completa, Señor, amado, pero Oh, sabemos, sí, Dios Señor. eterno, de que usted tiene el dominio de todo, Amén. el control de todo, Señor. Amén. En esta hora oramos por Cristian, Señor, para que usted le bendiga, le guarde, le cuide, Señor, en todo momento, Amén. Señor amado. Gracias le damos porque sabemos que así va a ser. Sí, Le Señor. agradecemos por las personas, Señor, que allí en Mulchen han sido recuperadas de este virus, Señor. Gracias porque vemos tu mano, Señor, y que usted escucha la oración de cada uno de sus Amén. hijos. Amén. Queremos orar por los contagiados, Señor amado, en diferentes lugares, aquellos que trabajan en la salud, Así Señor es, amado, Señor. los que trabajan en diferentes lugares como supermercados, en las calles, los que sacan la basura, Señor, todos aquellos, Padre, oramos sí, para que usted les Señor. bendiga, les guarde, Señor Sí, amado, Señor. y que esto, Señor Jesús, no siga esparciendo, sino al Oh, contrario sí, vaya Padre. menguando. Padre, oramos por nuestros hermanos enfermos, Señor, de diferentes enfermedades, Señor, que están en su casa, como también algunos hospitalizados, como Oh, nuestra sí, hermana Señor. Miriam, Señor Ramírez, Padre Celestial. Oramos para que usted la bendiga, para que usted, Señor, la levante, para que usted, Señor, guíe a los médicos, para que le den la medicina correcta, Señor, para que Amén. ella pronto, Señor, pueda estar en su hogar. Señor, también oramos por nuestra hermana Miriam, Señor Jesús. Usted le conoce, Señor Jesús, a Pablaza. Usted sabe, Señor, lo que ella tiene, Padre. Queremos que usted la bendiga. Queremos que Amén. usted la visite, que usted ponga su mano poderosa sobre ella. Señor, también presentamos a la esposa de mi hermano Raúl Esteban, Señor, que está con un lumbago. Oh, sí, Ponga Señor. su mano sanadora allí Amén, también y que amén. ella pueda recibir sanidad suya, Señor. Mi hermana Ana Saavedra pide también por sus ojitos, Señor, que han sido también dañados, para que en el día de mañana, Señor, cuando ella tenga control, Señor, el médico también Amén, pueda sí, Señor. encontrarla bien. Señor, Amén. oramos por ella, Señor, la bendecimos en esta hora. Sí, Señor. Oramos por todos los enfermos, Señor. Oramos por Amén. todos los niños, Señor, de Chile, Señor, y del mundo, Señor, aquellos que han sido Sí, maltratados, Señor. aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, aquellos que están tristes, Señor, aquellos abandonados. Oramos por todos los niños para que usted les bendiga, Señor, en una forma especial, Señor Jesús. Y oramos también por los que trabajan en lo que es la salud, Señor, para que usted los bendiga, para que usted les Amén. guarde, para que usted los fortalezca, los renueve, Señor. Sí, Sabemos Señor. que hay muchos, Señor, que pasan el día y la noche trabajando, Amén. Padre, pero Sí, usted le Señor. da fuerza, Señor amado. Amén. Oramos por nuestras autoridades, Señor, también para que usted les dirija, que Sí, ellos hagan lo Señor. correcto, Señor, Amén. que las decisiones que ellos tomen, Señor, no sean las de ellas, sino sean sus decisiones, Señor. Amén. Bendiga, Señor, nuestro país en esta hora, bendiga a nuestro pueblo, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos preciosas, Señor, pero también oramos para que usted prepare nuestros corazones para recibir su palabra, Señor, que usted nos va a hablar en esta tarde, y que eso que nosotros aprendamos, recibamos, Señor, también podamos usarlo en el momento preciso que lo Amén. necesitemos. Dios, gracias le damos en esta hora por todo lo que se ha hecho. Reciba usted la honra, reciba usted la gloria y reciba usted la alabanza. En el nombre de Amén. Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Qué bueno es presentarnos delante del Señor y podernos presentar con nuestras necesidades. Nuestra hermana de Mulchen nos decía que había 5 casos de COVID-19 en Mulchen también, Cuidado. para estar orando por aquellos casos, por aquellas personas que están siendo afectados por este virus tan dañino, tan agresivo, que daña a tantas personas.
También hay funcionarios de salud, tanto del Hospital de Victoria como del Hospital de Angol, que también están contagiados y hay que orar. Hay personas que ya han fallecido y también es bueno orar por los familiares para que Dios les consuele en estos momentos difíciles. Yo quisiera, antes de que pasemos a la reflexión en esta hora, podamos tener o podamos cantar otro himno que está en el número 281. Y este himno es un himno de testimonio. Y este himno dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré o contaré lo que ha hecho para mí. Y quisiéramos cantar este himno, estimado hermano, estimado amigo, como testimonio. Porque nosotros también estábamos perdidos. También ayer estábamos sin esperanza. También ayer estábamos en angustia. Pero hoy día el Señor nos ha hallado. El Señor nos ha encontrado. Y por eso podemos nosotros decir que hallamos al mejor amigo. Aunque en verdad no fuimos nosotros los que lo hallamos a Él, sino que fue Él el que nos halló a nosotros. Cantemos este himno. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, no el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Un hermoso himno de testimonio. Yo quiero los próximos minutos invitarle a reflexionar en la Biblia. Y quiero pedirle que abra su Biblia en el último libro, que es Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice de la siguiente manera: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa
y cenaremos juntos. Repito la última parte. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. La versión 1960 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos de pandemia, cual nunca lo habíamos vivido, al menos yo en mi vida, en casi 60 años. Nunca había vivido un tiempo como el que estamos viviendo en estos meses de este año 2020. Quizá alguien mayor que yo pueda tener otra experiencia y decir, sí, hemos vivido tiempos parecidos a esto. Sin duda que han habido otros tiempos de pandemia. Se habla de la enfermedad bubónica, se habla de otras enfermedades que han habido en la tierra. El mismo SIDA es una enfermedad que tampoco hasta el momento hay una cura, hay un remedio. Hoy vivimos el COVID-19, tiempos difíciles. Y hoy día no se escuchan comentarios respecto a Dios y a su palabra. Y esto me recuerda a este pasaje que hemos leído recientemente. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo, dice el Señor. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. La versión 60 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gran parte de nuestro mundo se esfuerza por dejar al Señor de la vida, por dejar la palabra verdadera, por dejar a Dios al otro lado de la puerta. Y Dios sigue quedando al otro lado de la puerta. Hoy día se ha pretendido quitar a Dios de la atención pública, se ha pretendido quitar a Dios de las escuelas, se ha pretendido quitar a Dios de las familias y aún se ha pretendido quitar a Dios de las iglesias. Se ha pretendido quitar a Dios de las sesiones en el Parlamento. El hombre hace esfuerzos por dejar a Dios, por dejar su palabra al otro lado de la puerta. El hombre está rechazando a Dios. Y yo creo, queridos hermanos y amigos, ¿no son acaso los sucesos que en estos días estamos viviendo, el COVID-19, esta pandemia? ¿No es acaso un llamado del Señor Jesús a la puerta de este mundo e incluso a la puerta de nuestros corazones? ¿No será que el Señor quiere que recordemos a Él y que recordemos su palabra? Todas las posibilidades son consideradas. Queridos, Dios sigue a la puerta. Y Dios ha permitido que a través de esta pandemia, una vez más el Señor esté tocando a la puerta de nuestro corazón. Lewis escribió, y quise anotarlo, dice, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. El dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos.
La Biblia tiene mucho para decirnos, más que cualquier otra fuente. Y la Biblia es la que toca cada aspecto de nuestra vida. La Biblia es la que toca cada aspecto del mundo y nos confronta con la verdad. Quisiera invitarles solo a 3 reflexiones que rápidamente quiero ver con cada uno de ustedes. La primera reflexión es la importancia de la humanidad. Cuán importante pareciera ser la humanidad. Y quiero leer algunos versículos del Salmo 103, versos 14, 15 y 16, que dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El mundo se siente conmocionado hoy día. El mundo se siente atemorizado, con impotencia. El hombre creía tener el control de todas las cosas, pero ahora se da cuenta de que las circunstancias dominan su vida y el piso se nos mueve. Y ya no tenemos el control de todas las cosas. Los países cierran sus fronteras. La gente corre a los supermercados a la hora de la cuarentena y los supermercados quedan vacíos. En muchos lugares ya no es posible hallar mascarillas, alcohol gel, al menos acá en Coyipulli. En las farmacias yo no he podido encontrar mascarillas. Una vez más, vemos la falta de escrúpulos y el egoísmo. ¡Qué falta de escrúpulos! ¡Qué egoísmo hay en la gente! En muchos lugares los productos desinfectantes se venden a precios exorbitantes. E incluso han habido robos de mascarillas en algunos hospitales. Lamentablemente, hay gente que busca sacar un provecho económico de la emergencia sanitaria, de la desgracia. Yo creo que los gobiernos manejan la situación de buena forma. Esto hacen un gran esfuerzo y creo que deberíamos hacer que su tarea sea más grata. Y nosotros como iglesia, orar por nuestras autoridades, para que Dios les guíe a ellos, para que ellos puedan hacer de la mejor manera y de esa manera nuestros gobernantes puedan controlar de alguna forma toda esta pandemia que estamos viviendo. Mis queridos, hoy día la situación no es fácil. La historia que surge en varios lugares expresa además una desesperada búsqueda por ayuda y seguridad. Qué rápido perdemos toda orientación y firmeza. Quedamos absortos sin saber qué hacer, en un estado de shock, viendo nuestra impotencia, y de repente enfrentamos nuestras limitaciones y entendemos que nuestra existencia siempre ha colgado de un hilo. Por eso es que leí el Salmo 103. El Señor conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. La existencia suya y mía, estimado hermano y amigo, siempre ha colgado de un hilo. Aún sin el coronavirus,
Todo esto nos hace ver lo vulnerables y dependientes que somos. Y ahora otra vez, con el coronavirus, nos encontramos frente a la cruel realidad de la muerte. Una consecuencia de la caída del hombre en pecado. Cuán frágil es nuestra vida. Siempre nuestra vida ha pendido de un hilo. Jesús lo describe muy bien en dos parábolas, o en sus parábolas, donde compara la vida del hombre sin un fundamento firme en una casa construida sobre la arena. Dice que cuando la lluvia, los ríos y los vientos la golpean, sus débiles cimientos ceden y aquella casa construida sobre la arena se derrumba. Pero por otra parte, habla del que se aferra a Dios y fundamenta su vida en su palabra. No es ajeno de la adversidad. Igual vienen los vientos y soplan con ímpetu, pero Jesús lo compara con una casa construida sobre la roca, que al ser golpeada por la lluvia, por los ríos y los vientos, se mantiene en pie, pues su fundamento está en el eterno, está en Dios, está en su palabra. El tema, mis queridos hermanos y amigos, es que el hombre se está desligando de Dios. El hombre quiere ser independiente de Dios. El hombre no necesita la orientación de Dios. Y en consecuencia pierde la cabeza y se hunde en el miedo de la histeria. Por eso la Biblia aconseja en el Salmo 105:4: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en Apocalipsis 1:8 dice la palabra: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amigo, amiga, ¿dónde tienes fundada tu vida? Esa es la pregunta. ¿Tu vida está fundada sobre la arena movediza? Van a venir los vientos, van a venir los COVID-19 y van a derrumbar todo. Pero si tu vida está fundada sobre Cristo, si tu vida está fundada sobre la palabra, van a venir las pandemias, van a venir las tormentas, pero tu vida va a permanecer firme, porque tu vida no está fundada en algo movedizo, sino que está fundada en la roca firme de los siglos. Y esa roca firme de los siglos se llama Jesucristo. Mis queridos, he hablado en este primer punto de la fragilidad del hombre. El hombre cree tener todo controlado. El hombre cree tener el dominio de todo. Pero cuando se le mueve el piso, entonces está en desespero. Entonces está en agonía. Si tu casa, si tu vida está fundada sobre un fundamento sólido, sobre la roca firme que es Cristo, vengan los COVID, que vengan, tu vida permanecerá, porque está fundada sobre la roca firme que es Cristo. En segundo lugar, una segunda reflexión es la fidelidad, la bendita palabra de Dios. Yo me he gozado en estos días estudiando la palabra. Y qué bueno que en medio de la inseguridad que nos rodea, vemos cuán confiable y actual es la palabra de Dios. Por eso decía delante de la lectura que leyó mi querida esposa,
donde hablaba de la profecía más segura que tenemos. Sí, la bendita e inerrante palabra de Dios. La Biblia dice respecto a los acontecimientos futuros que culminan con el regreso de Jesucristo y de los cuales vemos un anticipo en los sucesos actuales que estamos viviendo. Quiero leer algunas citas. Por ejemplo, Lucas 21, 11 en adelante dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales en el cielo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y sigue diciendo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Usted tiene una Biblia en casa, estimado amigo, estimado hermano. La Biblia es la que dice que en estos tiempos previos a que Cristo regrese, viviremos todo lo que estamos viviendo. La Biblia es la profecía más segura que podemos contar. El Señor nos enseña en estos versículos, entre otros acontecimientos, hace mención de los eventos apocalípticos que pronto comenzarán a vivirse, y de lo cual hoy día, a través de esta pandemia, estamos nosotros ya siendo partícipes de las señales de que Cristo viene pronto. Mis queridos, la Biblia dice que de repente, así dice, que de repente caerá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, como una corona que rodea todo el planeta. Todo esto acontecerá de una forma súbita, inesperada. Antes de que la humanidad se dé cuenta, estará atrapada en un lazo. Hoy está ocurriendo con exactitud lo que Jesús exhortó cuando dijo que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Sabes? Hoy día la gente está afanada, está preocupada por la existencia, se apura en abastecerse, compra en exceso. Y la palabra del Señor revela este estado espiritual. El hombre lamentablemente deja afuera al Dios del cielo y se equivoca al pensar que no hay nada más que la vida terrenal. Y dejan a Dios afuera. Dios sigue tocando afuera. Y todos estos acontecimientos, todo este tema que estamos viviendo de esta pandemia, es el toque de Dios a tu vida, es el toque de Dios a Coyipulli, a Mulchen, es el toque de Dios a todas las ciudades de Chile, es el toque de Dios a Chile y al mundo, de que le abramos el corazón, de que le demos lugar a Dios, de que dejemos entrar al Señor. Nos hemos creído tan dependientes o tan independientes, que no necesitamos a Dios. Y creemos que solo podemos, pero se nos mueve el piso y ahí quedamos. La gente está preocupada por tantas cosas, pero lo peor es que ellos piensan que solo vale la vida terrenal y lo que Dios dice en su palabra no tiene ni un sentido para la gente. Yo creo, amigos y hermanos, que los acontecimientos actuales que estamos viviendo son una fuerte advertencia de Dios. Sí, mi amigo. Los acontecimientos actuales que estamos viviendo son una fuerte advertencia de Dios. En uno de sus comentarios,
Neil Ferguson, él dijo lo siguiente, que hay 4 jinetes apocalípticos, y él los nombra: número 1, las pestes; número 2, las guerras; número 3, hambre; número 4, muerte. Tenemos la peste, conocida ahora como COVID-19, el nuevo coronavirus. Pero, ¿qué decir de la guerra en Siria, que todavía no llega a su fin? Y en las calles de India se está iniciando una guerra civil. También vendrán hambrunas si las langostas no dejan de destruir las cosechas en el este de África y sur de Asia. Si todo esto sigue así, estimados, este año 2020, con toda seguridad será el año donde habrá más muerte que todos los años anteriores. La Biblia señala las señales del tiempo con los dolores de parto de una mujer encinta. Una mujer encinta tiene contracciones. Sin duda las contracciones son dolorosas, pero necesarias. Las contracciones en una mujer encinta son dolorosas, pero necesarias. ¿Sabe por qué? Porque son las contracciones en una mujer encinta las que traen una nueva vida. Las señales del tiempo no anuncian el fin del mundo, sino que son dolores de parto que traen nueva vida. Son dolores de parto que traen nueva vida. Por eso nuestro mensaje, amigos, Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Y este COVID-19 es un dolor de parto. Es un dolor de parto. Y es para una nueva vida. Es para que tú reacciones. Él está tocando la puerta de tu vida. Él está tocando la puerta de Coyipulli. Él está tocando la puerta de las naciones de la tierra para que le abran, para que lo dejen entrar. Si tú lo dejas entrar, entonces el COVID-19 será como un dolor de parto, doloroso pero necesario. Y simplemente será para una nueva vida. Porque nuestra proclama es: Cristo viene otra vez. Jesús vendrá otra vez y nos traerá una nueva creación. Los planes de Dios, la Biblia lo dice, son mucho más y van mucho más allá de esta tierra. Dios tiene planes eternos. Dios tiene una mente eterna. No quiere que estemos sin Él, sino que despertemos del sueño antes que culmine el tiempo de la gracia. Por eso es que Él toca tu puerta. Por eso es que Él nos sacude. Por eso es que Él permite estos dolores de parto necesarios. Pero es porque hay una nueva vida que Dios quiere entregar. Y esa nueva vida es que Cristo tiene para cada uno de los que creen en Él, una vida eterna de felicidad reservada en los cielos. La tercera y última reflexión que quiero hacer es la cruz de Cristo. El mundo está perdido y solo existe un medio de salvación. Sí, mis amigos. Y el único medio de salvación que existe es Jesús, que murió colgado de una cruz un día a las 3 de la tarde. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día y estuvo 40 días después que Él resucitó acá en la tierra y Él regresó a los cielos. Y cuando Él iba regresando a los cielos, los ángeles hablaron y dijeron: así como le veis ir al cielo, así volverá otra vez. Amigo, mi última reflexión es que no hay esperanza aparte de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Tu única esperanza se llama Jesús.
si desprecias a Jesús, estás perdido. Si desprecias a Jesús, estás perdido. Tú me puedes decir, pero pastor, yo voy a la iglesia, yo soy de tal religión, yo soy parte de tal iglesia, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás perdido. La salvación no viene porque tú seas parte o adherente de una religión. La salvación viene porque Cristo vive en ti. Es decir, tú ya le abriste la puerta de tu corazón y Él entró a tu vida. Y Él vive en ti. Y Él mora en ti. No estás nunca más solo, no estás nunca más sola. Él anotó su nombre en el libro de la vida. La cruz de Cristo es tu única esperanza. La cruz es tu única esperanza. Jesús, él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Jesús lo crucificaron en esa cruz, colocaron un letrero en el idioma que todos comprendieran. Y el letrero decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Le colocaron una corona de espinas. Y esa corona de espinas se convirtió en un triunfo. Pues venció al infierno, venció a la muerte y venció al diablo. Hoy, para todo el que cree en Él, hay esperanza, hay salvación. Si tú le abres la puerta de tu corazón, hay esperanza, hay salvación. Dice la Biblia en Apocalipsis 19, después vi el cielo abierto y delante de mí había un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía muchas coronas en su cabeza. Y 1 Corintios 1:18 dice, palabra de la cruz, la cual es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amigos, Jesús murió, pero Jesús resucitó y va a volver otra vez. Muy pronto va a volver y viene para dar nueva vida a todos los que creen en Él. Vuelvo a decirle, el COVID-19 es un dolor de parto necesario, porque una nueva vida va a llegar y esa nueva vida la ofrece Cristo. Así que gracias a Dios por el COVID-19, que es un dolor de parto, para que tú reacciones, amigo, para que tú reacciones, mi hermano, y vuelvas a Cristo, para que tú le abras tu corazón a Jesús y lo dejes entrar. Él toca la puerta de tu vida. Si tú le abres, Él entra, pero si tú no le abres, Él no va a entrar si tú no le abres. El Señor dijo en Juan 14:1, no se turben, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En Cristo tenemos perdón. Éramos pecadores, quien les habla era un pecador. Y no quiere decir que desde que Cristo vino a mi vida yo dejé de pecar, igualmente sigo pecando. Pero amigo, Cristo, cuando tú lo dejas entrar, Él perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros, solo cuando tú te arrepientes y te rindes a Él. Dios sabe lo que ha hecho y Él tiene propósitos nobles con tu vida. Y Él te sigue esperando y permite este dolor de parto del COVID-19 para que tú reacciones, para que tú pienses en Dios, dejes
de ser tan egocentrista y pienses tanto en ti, crees que la solución solo la tienes tú a todos los problemas. Pero Dios permite que se nos mueva el piso para que en verdad nos demos cuenta que Él tiene algo muy especial y maravilloso para nuestras vidas. A lo mejor nos cuesta entender el gran amor de Dios, pero el Señor nos muestra que a través de los acontecimientos actuales, Él no nos ha abandonado. Él nos ama. Y por eso saca a la luz lo que anda mal en nuestras vidas, con el fin de exhortarnos a abandonar toda nuestra indiferencia hacia Dios, hacia Él. Si alguno le abre la puerta, el Señor entrará y le traerá la paz. Hoy día hay mucha gente que está falta de paz. Y es evidente que tengas carencia de paz porque no has dejado entrar a Cristo en tu vida. Porque si lo dejaras entrar, tu vida tendría paz porque Cristo es paz. Yo te invito a que lo busques, a que ores, a que confieses todo lo que has hecho en tu vida, confieses todo lo que está torcido en tu vida, todo lo que te pesa. Entrégale tus cargas, descansa en el Señor, dile tus anhelos, exprésale tu fe. Lee la palabra, lee la Biblia que tienes en casa. En la Biblia encuentras un indescriptible poder que te hará conocer la gracia de Dios, donde conocerás el consuelo y la seguridad que hallarás en ella. Termino repitiendo los textos que leí al comienzo. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Amigo, deja a un lado todo lo que tú creías ser o tener. Y busca la roca firme que es Cristo y edifica tu vida en la roca firme, no en la arena. Porque si sigues edificando en la arena, los COVID que hemos vivido, el que estamos viviendo ahora, 19, y los que vengan, sin duda que romperán los fundamentos y tu casa, tu vida se derrumbará. Pero si tu vida está fundada en Cristo, en la roca firme, que vengan los COVID, que vengan, en Cristo estamos seguros. Y no quiero decir con eso que nosotros no nos vamos a infectar o no nos vamos a morir de COVID-19. No, no estoy diciendo eso. Sin duda que podemos infectarnos igual, podemos morir igual por este virus, pero los que somos de Cristo sabemos que si morimos será por un corto tiempo, porque pronto resucitaremos y reinaremos con Cristo para siempre. Tu única esperanza se llama Jesús. Jesús derramó su sangre por ti en la cruz para que tú tengas vida. Y Él está a la puerta tocando. Si tú le abres, Él entra. Si tú no le abres, Él queda fuera. ¿Los seguirás dejando fuera a Dios? ¿No crees que es el momento hoy de decirle, Señor, te dejo entrar? Quiero tu paz en mi vida. Quiero tu esperanza en mi vida. Señor, quiero fundar mi vida en la roca firme que eres tú. Deja entrar a Jesús.
Él no va a entrar a la fuerza si tú no le abres. Tú tienes que dejarlo entrar. ¿Quieres decirle allí donde estás? Señor, abro mi corazón y te dejo entrar. Te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Te acepto. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y hoy día, Señor, me rindo a ti. Perdona mis pecados. Abro mi corazón y te dejo entrar. Quiero fundar mi vida en la roca inamovible de los siglos que eres tú. ¿Puedes decirle esas cosas al Señor? Puedes cerrar tus ojos y orar allí y decirle, Señor, te recibo en mi corazón. O si tú alguna vez fuiste parte de ser cristiano y de la vida cristiana, pero te has olvidado y te alejaste, hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de volver. No olvides lo que dijimos. El COVID-19 es un dolor de parto necesario para la nueva vida que Cristo quiere hacer nacer. Y esa nueva vida que Cristo quiere hacer nacer es la vida eterna con Cristo que está reservada para sus hijos. Si tú eres su hijo, su hija, no importa que no tengas religión, no importa que no vayas a una iglesia aún, pero si eres un hijo de Dios, una hija de Dios y has aceptado a Cristo, le abriste tu corazón a Él, pues esa nueva vida es para ti. Esa gloria eterna es para ti. Pero si tienes religión y tienes iglesia, pero no tienes a Cristo, estás perdido. Que en esta noche seas un hombre sabio, una mujer sabia, buscando a Jesús, que es tu única esperanza. No hay más esperanza. Solo Jesús es tu única esperanza. Que Dios te bendiga. Señor, yo te doy gracias por esta palabra que nos has permitido reflexionar. Y te ruego, Señor, que esta palabra haga vida en tantas personas que a esta hora no te tienen a ti. Oh Señor, obra tú la salvación, la reconciliación que solo tú puedes obrar en los hombres y mujeres que escuchan y que están frente al televisor o frente al celular o a una tablet o al computador, mirando y observando y viviendo este culto. Sí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final de nuestro culto. Yo quiero agradecerles que usted nos haya buscado y nos haya seguido. Y encontrarnos mañana lunes en nuestro culto por la plataforma de Zoom, el martes por la plataforma de Zoom, el miércoles por la plataforma de Zoom y también el sábado los jóvenes por la plataforma de Zoom. Y el jueves el culto por Facebook a las 20 horas y también por el canal de YouTube. Muy bien, vamos a tener, aquí hay algunas peticiones que han llegado ahora último. Andrea Catalán desde Río Bueno. Ella pide que oren por su papá que sufrió un ACV hace 3 años y quedó postrado. Para que Dios renueve las fuerzas de su mamá que cuida a su papá. Y también por una amiga llamada Karen que está embarazada, para que Dios guíe y dirija todo. Vamos a tener un tiempo de oración al final. Mi esposa va a estar orando por estas necesidades una vez más
Y también vamos a agregar ahí a Manuela Ducci, para que la agregue Manuela Ducci, por las peticiones, porque ella está en un embarazo de riesgo en el 4º mes de embarazo, para que Dios la bendiga, Dios la guarde y que Dios haga su voluntad, pero por sobre todas las cosas, que Manuela Ducci pueda conocer la única esperanza que hay, que es Jesús. Muy bien, vamos a cantar un himno que está en nuestros himnarios 2:18 y que habla de la mañana gloriosa. El estribillo de este himno dice: no habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Himno 2:18 de nuestros himnarios. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amigos, amigas, que esta reflexión de la palabra que has escuchado en este día la puedas retener y puedas echar mano a la única esperanza que hay para ti, que es Jesús. Vamos a tener la oración por las últimas necesidades que nos han llegado y vamos a estar orando para que Dios pueda también ser bondadoso con las personas que están confiando en el Señor y están creyendo que Dios puede responder la oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, continuamos ante usted, dándole la gracia a Dios porque usted también nos habla, Señor, en todo momento. Aleluya. Señor, gracias por su palabra. Amén. Señor, queremos que usted añada la bendición. Amén. Señor, para que produzca, Señor, el fruto en cada uno de los corazones. Amén. Dios eterno, en esta hora también queremos presentarle a Manuela Ducci, Señor, que sabemos que ella está en un embarazo de alto riesgo, Señor. Queremos que usted, Dios, que permitió que esto sucediera, que ella quedara, Dios, embarazada.
Sabemos que usted también está al cuidado de ese bebé que está en su vientre. Amén. Señor amado, pero oramos en esta hora por su madre para que ella, Señor, pueda alzar su mirada Así es, de Señor. donde venga su socorro, que sabemos que es solamente de usted, mi Señor. En esta hora oramos, Dios, por ella, oramos por ese bebé, los bendecimos, Señor Amén. Jesús. Amén. También, Padre, presentamos la petición de Andrea Catalán de allí Río Bueno, Señor, Sí, Señor. para que usted, Dios eterno, que conoce los corazones, Señor amado, el anhelo de Andrea, Señor, es que usted bendiga, Señor, a su padre, que está postrado, Dios Sí, eterno. Señor. Sabemos, Dios amado, que usted está con ellos también, Señor, pero también queremos presentar a su madre, Amén. Señor, porque todo viene de usted. Usted el que renueva la fuerza. Amén. Usted el que da la fortaleza, Señor Jesús. Y oramos por ella en esta hora para que usted sea cada día renovando esa fuerza para que ella pueda cuidar de su esposo. Amén. Señor, y que así ella lo pueda hacer, Señor, con alegría, Amén. sin sacrificio, Señor, sino que sea como cada mañana sea una mañana, Señor, donde ella reciba la fortaleza de parte suya. Amén. Dios amado, oramos por Karen también, Señor, que también es una persona que está embarazada, Dios eterno. Queremos orar para que usted sea guiando todo, Señor. El estado no lo sabemos, Señor. Solamente queremos dejársela en su mano porque usted la conoce. Amén. Usted sabe de dónde es, dónde está, Padre Santo, cómo está. Señor, pero confiamos en usted y la ponemos en sus preciosas manos. Amén. Muchas gracias le damos en esta hora porque podemos confiar en usted. Amén. Podemos traer las necesidades, Señor. Y en esta hora oramos por los hijos de tus hijos, Así Señor, es, Señor. amado. Aquellos que están en diferentes lugares, los que están trabajando, los que están delicados de salud, Señor. Usted conoce cada una de las familias Así de sus es. hijos. Queremos, Señor, dejarlo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos agradecerle a usted, hermano y amigo, por seguirnos, pues, en verdad, Amén. por compartir igual este culto. Y yo quiero saludar a un querido pastor que está con su hija allí en casita, viendo este culto y gozándose en este culto. Y yo quiero saludar al querido pastor Luis Iturra. Amén. Que Dios lo bendiga, pastor Luis. Gracias porque usted puede estar siguiendo este culto. Gracias por las oraciones. Amén. Y Dios le bendiga a usted junto a su hija, nuestra hermana Priscila. Y que la gracia de Dios sea abundante en la vida de este siervo del Señor, que fue y sigue siendo de tanta bendición para todos nosotros los que somos más jóvenes. Uno de los pastores que su vida la gastó en el ministerio, la disfrutó en el ministerio, y hoy día es uno de los pastores retirados probablemente de la predicación, retirados del oficio pastoral activo, pero él sigue siendo un pastor. Así que mis últimas palabras son para bendecir al pastor Luis Humberto Iturra. Un abrazo a todos, gracias, y nos encontramos mañana, pasado, el jueves, a través de Facebook. Que Dios les bendiga. Gracias.